Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 9 de la materia sistemas móviles celulares y que corresponde a LTE avanzado. Este tema ha sido en dos partes, ¿no? Para reducir el tiempo de cada uno de los videos. En la lámina de presentación del tema se ven una serie de términos, ¿no? Estos términos que están aquí son las características, las nuevas características que se introducen en LTE y por eso se llama avanzado, para mejorar la eficiencia espectral, mejorar el ancho de banda y por tanto aumentar la velocidad en la interfaz de aire, aparte de otras interesantes características que se presentan. Bueno, entonces esto es LTE avanzado. En LTE avanzado vamos a tener agregado de portadoras, lo que se llama en inglés carrier aggregation. Esto significa aumentar el ancho de banda más allá de 20 MHz, que era el ancho de banda máximo que tenía el LTE de la versión 8, ¿no? Vamos a llamarlo LTE básico. También vamos a presentar múltiple entrada, múltiple salida. Esto es lo que se llama MIMO. Esto es colocar en la transmisión y en la recepción de varias antenas y con el objetivo de aumentar la velocidad y asegurar que las señales que salen desde el origen del transmisor a los receptores lleguen al receptor con la mejor calidad. También presenta el LTE avanzado una característica que se llama coordinación de interferencia entre celdas, otra que se llama multipunto coordinado, que se refiere a controlar la interferencia pero en los bordes de la celda. Y por aquí en la parte de abajo aparece relay, o sea relevo, que significa colocar unos nodos que van a permitir aumentar la cobertura que produce una celda, que se produce en una celda. Bueno, entonces de estas diferentes características es de lo que trata este tema y lo que vamos a desarrollar en las próximas láminas. Como comenté, el tema está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a comenzar con los requerimientos de LTE avanzado, luego vamos a hablar de agregación de portadoras y finalmente de MIMO, múltiples entradas y salidas. El resto, pues que están aquí, multipuntos coordinados, coordinación de interferencia y nodo de relevo, lo desarrollaremos pues en la parte 2. Comencemos entonces con los requerimientos de LTE avanzado. Pero antes de hablar de los requerimientos, vamos a definir, ¿no?, qué es LTE avanzado, ¿no? Y LTE avanzado es un estándar que introduce mejoras en LTE y permite nuevos servicios al LTE básico del estándar 3GPP Release 8. 3GPP, que es la organización que desarrolla el LTE, en su versión 8, ¿no?, presenta LTE con una serie de características, ¿no?, que es la que tienen instaladas las tres operadoras en Venezuela. Sin embargo, más adelante, en el release 10, aparece lo que se llama LTE avanzado. También lo llaman comercialmente 4G Plus, ¿no? Y como he comentado, el básico estaba en el release 8, aparece en el release 10. Ahora, ¿qué es lo que ofrece LTE avanzado? Bueno, una mejor eficiencia espectral, fíjense, de 30 bps por Hz, ¿no? Dice que la eficiencia espectral es la velocidad que pasa por las portadoras entre el ancho de banda. Bueno, aquí se está ofreciendo 3 bits por segundo por cada Hz. El ancho de banda, este es un punto, una característica muy importante, va a aumentar desde 20 MHz, que es el ancho de banda máximo que tiene el LTE de la versión 8, a 100 MHz, agregando portadoras de 20 MHz. Mejora en el uso de antenas con la tecnología MIMO. Ahora puede tener 8x8 en el downlink y 4x4 en el uplink. Downlink, enlace de bajada, uplink, enlace de subida. Y por supuesto, si se mejoró la eficiencia espectral y se aumentó el ancho de banda
y se utilizó MIMO, ¿no? Que también es para aumentar la velocidad. Indudablemente que las velocidades se incrementaron. Aquí dice que ofrece en la velocidad de subida de 1.5 y hasta 3 gigas en bajada. Y esto sí cumple con los requisitos de la UIT con respecto a la velocidad que debe tener un sistema de cuarta generación de telefonía móvil. Bueno, esto es LTE avanzado. La lámina presenta la evolución de 3GPP. Acabo de comentar que 3GPP es una organización que empezó con las normas de GSM, UMTS, pero en el camino desarrollaron LTE, que es un sistema totalmente de paquetes. Y en el año 2008 aparece el Release 8 o la versión 8 o la publicación 8, donde hablan por primera vez de LTE, de este sistema llamado LTE. Y aquí aparece pues una serie de características. Por ejemplo, aquí ya tenía MIMO, como podemos ver aquí. Sin embargo, más adelante aparece el release 10, o sea, la publicación 10, la versión 10, donde por primera vez hablan de LTE avanzado. De nuevo aparece MIMO, pero aparecen algunas de las características que acabo de nombrar. Bueno, entonces, este LTE avanzado, pues, viene soportado por las versiones de 3GPP y como ustedes pueden ver, después han seguido apareciendo otras versiones. Por ejemplo, hay versiones ahora que ya permiten el Internet de las cosas, ¿no? Y bueno, esto es lo que se desarrolla en este tema. Los requerimientos, fíjense, eh, la UITR, o sea, la parte de radiofrecuencia de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, invitó, ¿no?, a candidatos para presentar propuestas de tecnología para la interfaz de radio y para IMT, Telecomunicaciones Móviles Internacionales. Y eso es lo que aparece en esta columna. Aquí aparecen los requerimientos de la tasa de datos pico, de ancho de banda, de latencia en el plano de usuario, latencia en el plano de control. Recuerden que LTE tiene dos planos: el plano de control, donde va la señalización del control, y el plano de usuario, por donde va la carga útil, ¿no? Eso se hace con una interfaz llamada S1. Y por eso es que aquí dice que hay latencia en el plano del usuario y latencia en el plano de control. También hay una característica que es la eficiencia la eficiencia espectral pico y la capacidad de voz sobre IP. Entonces, y MT avanzado, cuando la presentan, bueno, tiene estos diferentes valores de acuerdo al ítem que se quiere desarrollar. Por ejemplo, aquí el ancho de banda es 40 MHz, la tasa de datos pico 100 Mbps para alta movilidad y un Gbps para baja movilidad. Pero estos son los de IMT avanzados. Los LTE avanzados, que es los que nos ocupan en esta presentación, por ejemplo, fíjense, la tasa de datos de pico es un Gbps en el downlink y 100 Mbps en el uplink. Esto sí es un cambio de velocidad considerable con respecto al LTE básico. Y estas velocidades sí cumplen con lo solicitado por la UIT con respecto a la velocidad que tiene que tener un sistema de cuarta generación. El ancho de banda es hasta 100 MHz. O sea, un cambio drástico con lo que tenía el LTE básico, que tenía 20, ¿no? Y así pues se mejora, por ejemplo, la latencia en el plano de usuario, la latencia en el plano de control, ¿no? La latencia se refiere al retraso. La eficiencia espectral, bueno, está prácticamente por el doble, tanto en el downlink como en el uplink. Y con respecto a la capacidad de abonados de voz sobre IP, en MT avanzado tenía un valor aproximado de 200 equipos de usuarios. Esto que está aquí, este acrónimo UE quiere decir User Equipment, que es los equipos de usuario, porque ya no se habla del teléfono móvil, sino de equipo de usuario, porque puede ser también una tableta, puede ser una computadora, ¿no?
Y por supuesto, la cantidad de abonados que permiten, que, que permiten al mismo tiempo utilizar voz sobre IP está mejorado con respecto a lo que IMT avanzado ofrecía. Bueno, entonces aquí tienen una primera aproximación de las características que ofrece LTE avanzado. Aquí los vuelvo a presentar uno por uno, con un poquito más de detalle. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad, ¿no?, pico de los datos. El sistema debe apuntar a unos datos unos datos en el enlace descendente de un GPS y en el enlace ascendente de 500 GPS. Esto ya lo comenté, esto es una velocidad bastante diferente a la que ofrecía el LTE básico. Hablaba también de la latencia del plano de control. El objetivo para el tiempo de transición desde el modo de espera al modo conectado debe ser inferior a 50 milisegundos. Esto en el plano de control. En el plano del usuario, para la transición del modo de espera al modo de conectado, anda en el orden de los 10 milisegundos. Con respecto a la eficiencia del espectro, bueno, aquí comenté de que una de las características que ofrece el LTE básico es MIMO, ¿no? Pero MIMO es un concepto que estaba antes de LTE avanzado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí se está ofreciendo unas configuraciones de antenas de 8x8 en enlace ascendente y de 4x4 en el enlace ascendente, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? Y estas son una de las características de LTE avanzado. Seguimos con ella. Aquí, esto ya lo comenté, la capacidad de usuarios que estén usando voz sobre IP al mismo tiempo. Esta cantidad no está aquí definida, pero ha aumentado con respecto a, a lo que ofrecía el LTE básico. No está definida porque la cantidad va a depender del ancho de banda que tenga la radio base. En el LTE avanzado aparecen nuevas bandas. Fíjense, esta banda anda en el orden de los gigahertz, ¿no?, y eso le da más flexibilidad al espectro. Y tenemos ahora nuevas categorías de equipo de usuario, o sea, de teléfono. Si queremos decir que el equipo de usuario es un teléfono. En el LTE básico teníamos 5 categorías, pero ahora hay la categoría 6, la 7 y la 8. En la categoría 6 y 7 ya un teléfono soporta mismo 2x2 o 4x4. Y si tiene mismo 2x2 y 4x4, pues la velocidad de datos aumenta ostensiblemente. Y si es la categoría 8, pues la velocidad de datos puede llegar a 3 gigabits por segundo, ¿no? Entonces, fíjate, esto es otro cambio drástico con respecto a LTE básico. El aumento de la velocidad en la interfaz de aire, porque por ejemplo, si tiene un mismo 2x2 o 4x4 o 8x8, pues se aumenta la velocidad en la interfaz de aire. Bueno, vamos a hablar ahora, después de comentar un poco los requerimientos del LTE avanzado, vamos a comenzar hablando sobre la agregación de portadoras. La agregación de portadoras, porque se hace carrier aggregation en inglés, quizás es, como dice aquí, el componente tecnológico más importante, el LTE avanzado, porque al aumentar el ancho de banda, se aumenta la eficiencia espectral, y al aumentar la eficiencia espectral, se aumenta la velocidad, ¿no? Fue definido, como lo comenté, en el release 10, que fue cuando apareció el LTE avanzado, y fue lanzado comercialmente en el 2003. Mejora la tasa de datos, se lo comenté, y amplía la cobertura de la zona. Indudablemente que si usted tiene más ancho de banda, puede, porque tiene diferentes componentes de portadoras, puede mejorar la cobertura. Bueno, esta es la agregación de las portadoras.
La figura lo que trata de simbolizar es que aquí hay una cierta ancho de banda y se le van a agregar más ancho de banda. El mínimo aquí sería 20 MHz. 20 MHz, 20 MHz, 20 MHz. ¿Qué es lo que ha sucedido? En el release 8 y en el release 9 teníamos como ancho de banda máximo 20 MHz. Había un ancho de banda variable 1.3, 5, 10, 15 y 20 MHz. Este es el mayor. Si a usted con 20 MHz y una modulación de 64 QAM, si usted tiene un ancho de banda de 20 MHz y una modulación de 64 QAM en el LTE básico, puede tener una velocidad hasta de 100 Mbps en la interfaz de aire. Pero apareció el release 10, inicialmente se aumentó a 40 MHz, o sea, poner dos componentes de 20 MHz, pero al final esto fue aumentado a 100 MHz, colocando 5 componentes de 20 MHz, como se muestra aquí, ¿no? El hecho de aumentar el ancho de banda, ya lo he comentado, los otros beneficios que trae con respecto a la eficiencia espectral y con respecto a la velocidad, ¿no? Indudablemente, tener agregación de despertadora hace más flexible, ¿no? La disponibilidad del espectro. Esta figura es muy interesante. Fíjense, tenemos una celda que tiene, digamos, dos sectores, ¿no? Y los sectores los llaman celda. Hay 4 equipos de usuarios, user equipment. Fíjense de que cada sector le está dando cobertura a los diferentes teléfonos, pero vamos a analizar. Lo primero, decir qué significa CC. CC es componente de portadora, en inglés component carrier. Esto significa 20 MHz, ¿no? Entonces, fíjense, esto es el carrier aggregation, o sea, la agregación de la portadora. Fíjense, aquí tenemos este abonado o este teléfono UE1 que solamente tiene 20 MHz, tiene un componente de portadora. Entonces, esto es un equipo de LTE básico. Realmente no necesariamente tiene que ser 20 MHz. Si un equipo de LTE básico puede tener 5 MHz, 15 MHz, 10 MHz. Y también la misma situación está con el UE4. Tiene un componente de portador. Sin embargo, cuando usted ve el UE2 que está aquí, fíjese que tiene un componente de portadora de este sector y un componente de portadora de este sector. Esto puede ser 20 MHz y esto puede ser 20 MHz, entonces tiene un ancho de banda de 40 MHz. Entonces, este teléfono puede ofrecer o puede tener velocidades mayores para la data. ¿Okay? Y lo mismo pasa con el UE3 que está aquí, porque este tiene 3 componentes. Ahora, ¿qué pasa? Esto necesita de un control, ¿no? Porque aquí también hay señales de control y señales de sincronización. Y si las señales vienen de diferentes celdas y posiblemente de diferentes bandas de frecuencia, eso necesita una coordinación, ¿no? Una buena coordinación, una buena sincronización. Y eso es una parte interesante y compleja de la agregación del portador. Bueno, entonces, cuando hay un abonado tiene un teléfono LTE avanzado, puede tener una velocidad interesante de data porque tiene más de 20 MHz, ¿no? Y si tiene más de 20 MHz, puede tener una velocidad interesante en enlace de subida y enlace de bajada. Aquí tienen las formas como se hace la agregación de portadora. Básicamente hay 3. La primera es espectro en una sola banda. La segunda es agregación de portadora en bandas no contiguas. Fíjate, aquí hay una sola banda. Aquí hay 2 bandas, la banda A y la banda B. En la tercera posibilidad tiene una sola banda. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, observémosla.
Fíjense, estos componentes, estos CC que están aquí, componentes de portadora, fíjense que hay dos colores, de color azul y un color que vamos a decir rosado. El usuario que tiene el color rosado tiene un solo componente de CC. Entonces, eso significa que es un usuario de LTE básico. Ahora, el de color azul es LTE avanzado porque tiene más de un componente, ¿no? Pero ¿cuál es la característica? Que el espectro está uno a continuación de otro, o sea, una banda continua. La banda es continua, una a continuación de la otra. Ahora, aquí no, aquí hay dos bandas, la banda A y la banda B. De nuevo aparecen unos usuarios que tienen los componentes de acuerdo al color. Si vemos el componente del teléfono de color rosado, es un LTE básico, tiene un componente, porque su ancho de banda máximo puede ser 20 MHz. Y también el de color verde es otro abonado de LTE, digamos normal básico, porque solamente tiene un componente que puede ser hasta 20 MHz. Fíjense que dice hasta 20 MHz. Pero el usuario de color azul tiene 5 componentes, o sea, tiene más de 20 MHz y no están en la misma banda. Imagínense que usted tiene un teléfono y está usando este tipo de agregación de portadora. Las señales van a venir de bandas de frecuencia diferentes, ¿no? Entonces, esto requiere de una sincronización para poder establecer la comunicación. La última solución es espectro de una sola banda no contigua. Es como la de arriba, pero esta era una sola banda y la agregación estaba en bandas contiguas. Aquí la agregación está en la misma banda, pero no contigua. ¿A qué se refiere? Bueno, fíjense que el único equipo de usuario que tiene el LTE avanzado es el azul y tiene tres componentes, una a continuación del otro, pero el que sigue, este que está aquí, no es contiguo porque aquí está el, el componente del usuario rosado, que es el LTE normal, y después entre este componente y este componente aparece el componente de otro usuario, que es este de color verde. Bueno, estas son las maneras en que se hace la agregación de portadoras en LTE avanzado. Es evidente que los escenarios anteriores están ordenados de menos a más complejidad técnica, siendo desde luego el más exigente para la etapa de radiofrecuencia aquel interbanda, ¿no? En que se pretende combinar portadoras de banda diferentes, lo que comentaba. Si las portadoras están en bandas laterales, esto requiere sincronización, ¿no? Y por eso que esta posibilidad de aumentar las portadoras con diferentes bandas se reserva para casos especiales, como dice aquí. Bueno, aquí voy a repetir por la importancia que tiene lo que acabo de comentar. Aquí tenemos la primera solución, que es agregación de portadoras agregación de portadoras continuas, ¿no? Ya esto lo expliqué, lo que estoy es repasándolo. Aquí tenemos dos usuarios. El de color azul tiene LTE avanzado porque tiene varias componentes de portadora y el usuario del LTE básico tiene uno solo, ¿no? ¿Cuál es la característica de esto? Que las bandas están una a continuación de la otra. Aquí tenemos la más compleja, que cuando son interbandas, el espectro de banda A, el espectro de banda B. Entonces, por ejemplo, aquí se ve el, el usuario que tiene el LTE avanzado, que es el de color azul. Fíjense que tiene tres componentes en una banda y dos componentes en otra banda. Me estoy refiriendo al de color azul. Entonces, esto requiere de múltiples transceptores, que entonces esto también tiene un impacto desde el punto de vista económico, ¿no? Y el consumo de energía. Bueno, después tenemos la última solución, que es la misma banda, pero no contigua. Aquí vuelve a ver que el único usuario que tiene el LTE avanzado es el de color azul, pero las CC, ¿no? Los componentes de portadora no están contiguos, sino
aquí tiene 3 contiguos, después salta este y después salta este. Bueno, lo que he hecho es hacer un repaso de las 3 maneras de agregar la portadora en LTE avanzado. Y viene una figura interesante. Fíjense que aquí está, aquí se presenta, fíjense, esto representa desde aquí hasta aquí 100 MHz, porque aquí en esta parte de color morado hay 20 MHz, aquí 20 MHz, aquí 20 MHz, aquí 20 y aquí 20. Este teléfono que está aquí tiene la capacidad de tener un ancho de banda de 100 MHz, ¿no? Porque ve los 5 grupos de 20 MHz. El teléfono que está aquí, o los dos teléfonos, cada teléfono, este tiene 40 MHz porque tiene 2 CC de 20 MHz cada uno. Y este que está aquí último, esto es LTE básico, porque solamente tiene un componente de 20 MHz. Por eso es que aquí aparece un teléfono, aquí uno, aquí otro y aquí otro. Ahora hay que recordar que el ancho de banda que tenga el downlink también lo tiene que tener el uplink. Si hay 40 MHz en el ancho de banda, enlace de subida, tiene que haber 40 en enlace de bajada. Aquí he traído esta figura para recalcar algo que acabo de decir. Aquí hay un teléfono el cual están llegando componentes de portadora de dos radiobases, ¿no? Estas componentes de portadora pueden ser de dos bandas de frecuencia diferentes. Y el TTI básico de LTE 10 milisegundos, el intervalo de transmisión, que se refiere a la duración de una transmisión en enlace de radio. Entonces, ¿por qué he traído esta lámina? Porque aquí se ve claramente que para que este teléfono reciba o envíe las señales correctamente con respecto a una comunicación, necesita de tener una sincronización en el tiempo, ¿no? Y esto se hace con los protocolos, en los protocolos de las capas donde se procesa la llamada, ¿no? Parece que hay una serie de protocolos que se utilizan en LTE. Eso lo comentamos en el tema anterior. Fíjense, aquí el ancho de banda es la suma del ancho de banda de esta que emite esta radiobase y el ancho de banda que emite esta radiobase. Bueno, si el sistema está usando eh, CA, ¿no? La agregación de portadoras, ¿no? Así que aquí está CA, esto está en inglés, Carrier Aggregation, ¿no? Fíjense, tiene tres posibilidades. Tener agregación de portadora intrabanda, tener agregación de portadora interbanda continua y tener agregación de portadora intrabanda continua. Entonces, esto tiene una terminología. Fíjense que la terminología en los tres casos empieza por CA, eso significa Carrier Aggregation, ¿no? Pero después vienen unos números y unas letras. ¿Qué significan los números y significan las letras en cada uno, en cualquiera de las soluciones de configuración que se utilicen? Sea intrabanda continua, interband o intraband no continua. Fíjense, por ejemplo, aquí dice 1C. ¿Qué significa el 1? La banda de frecuencia. Y C, la clase de ancho de banda. Ya voy a explicar qué es la banda de frecuencia y qué es la clase de ancho de banda. Entonces, fíjense, en este caso sería carga de agregación 1C. Aquí es carga de agregación, dice 1A, 5A. 1 es la banda de frecuencia 1. 5, la banda de frecuencia 5. ¿Por qué? Porque son dos bandas, ¿no? Y A se refiere a la clase de ancho de banda. Por supuesto, aquí en la tercera, en la intrabanda no continua, tenemos carga de agregación 25 y 25, porque como no son continuas, entonces hay una parte, después viene el otro teléfono, después viene la otra parte. Aquí se está usando la banda de frecuencia 25 y la clase de ancho de banda A. Ahora, ¿qué significa esto de banda de frecuencia y clase de ancho de banda? Bueno, que ya están definidos las bandas de frecuencia para LTE avanzado
sea FDD y TDFDD, es la utilización duple de frecuencia, una frecuencia de enlace de subida, una frecuencia en enlace de bajada. TDD es la división en el tiempo, ¿no? Esto lo que quiere decir que ahora se va a usar una sola frecuencia, pero va a haber un intervalo de tiempo de subida, un intervalo de tiempo de bajada, ¿no? Entonces, ¿quién define si se usa FDD, o sea, el modo duplex, o TDD? Eso lo define la operadora. Entonces, en la lámina anterior decía banda de frecuencia 1. Bueno, la banda de frecuencia 1 es esta. Aquí está el rango de frecuencia del uplink y el rango de frecuencia del downlink. Entonces ya eso ya está definido, ¿no? Por ejemplo, Digital usa la banda de frecuencia 3, la banda de frecuencia que está aquí. Entonces, estas son las diferentes bandas. Estas son, aquí no están todas, esto solamente es una muestra. ¿Okay? Ahora aquí tenemos la clase de ancho de banda, lo que allá se llamaba A. Fíjense, hay diferentes clases de ancho de banda para la carga y la agregación de portadores. Está la clase A, B, C, D, hasta llegar a la I. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí está un parámetro que se llama TBC, que aquí está lo que significa configuración del ancho de banda de transmisión agregada, y ya saben ustedes que ese es componente de portador. Entonces, ¿qué pasa? Si la configuración de ancho de banda tiene menos de 100 bloques de recursos, RB, Resolve Block, acuérdense, un bloque de recursos son 12 subportadoras que tiene cada una 15 kHz. Si son menor o igual a 100, entonces eso es clase A, tiene un ancho de banda de 20 MHz, ¿no? Un CC1, porque este es 20 MHz. Si el número de bloques de recursos es mayor de 25 o menor o igual a 100, entonces ahora se llama clase B. Y así, esta en la ecuación que está aquí nos va indicando, dependiendo del número de bloques de recursos, el tipo de clase que se va a usar, ¿no? Por ejemplo, esta tiene 8 cc, 8 por 20 da 160. ¿Okay? Entonces, esa es la situación con respecto a la clase de ancho de banda en la configuración. Bueno, pues ya expliqué qué es la numeración y ahora la clase de ancho de banda. Okay, aquí tienen las bandas, fíjate, estas son las bandas del LTE básico. ¿Por qué? Pues aquí está el ancho de banda de 1.4, de 3, de 5, 10, 15 y 20. Y aquí están las bandas. Pero lo interesante que tiene esta figura es que, fíjate, cada banda permite un cierto ancho de banda. Por ejemplo, la banda 1 no permite 1.4 MHz ni 3 MHz, sino de 5 hasta 20. ¿Okay? Y cada una, pues, tiene aquí sus indicaciones de los tipos de ancho de banda que permite. Esto es solamente FDD, ¿no? Frequency Division Duple, que es lo que quiere decir FDD. Bueno, ahora bien, ¿qué he comentado hasta ahora? De que existe una característica en el LTE avanzado que permite aumentar el ancho de banda. ¿Cómo se hace? A través de agregado de ancho de banda de 20 MHz. Entonces, ¿cuántas son una máxima? 5, ¿no? Porque tiene que llegar a 100. Un equipo de usuario que está configurado con agregación de portadora se conecta a una celda servidora, ¿no? Y hasta 4 celdas, ¿no? Fíjate, son 5 porque cada una permite un componente, ¿no? De CC. Entonces, la primera celda se llama celda servidora primaria y las otras 4 se llaman celdas secundarias, ¿no? Y aquí vienen los nombres, Primary Serving Cell y la otra Secondary Serving Cell, ¿no? La primera, la P0, o sea, la servidora, la primera celda que se llama servidora, es una celda que es configurada durante el establecimiento de una conexión y también se encarga de procedimientos de seguridad, información de movilidad, sistema de información para configuración de celda, ¿no? Entonces, cuando se agrega
el aumento de portadora, existe unas celdas, ¿no? La primera se va a llamar celda servidora y las otras celdas secundarias, ¿no? Por supuesto, como cada una tiene un componente de frecuencia, la cobertura que puede dar esa celda va a aumentar, ¿ok? Bueno, entonces fíjense, pero el aumentar el número de celdas que ve, a decirlo de una manera, el celular puede afectar un elemento importante del teléfono, que es la batería, que es lo que dice aquí. Un problema que puede plantear la agregación de portadoras es la necesidad para el terminal de mantener activa la precisión de varias componentes, con el consiguiente gasto de batería. Porque estoy diciendo que va a tener una celda servidora y 4 secundarias, ¿no? Y si se están usando el ancho de banda total, ¿no? Eso va a ser un gasto importante de batería. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar esto se define lo que se conoce como componente primaria, que es aquella que en la que el terminal se mantiene la realización de manera estable, o sea, la primera celda, la servidora, y el resto de componentes que se clasifican como secundarios. Entonces, ¿para qué está dividido esto también? Esta es una manera de entender esto. Tengo que tener una componente primaria, que es la que mantiene la realización de manera estable. Pero las otras, que son secundarias, hay que activarlas solamente si es necesario, ¿no? Si es necesario. Entonces, una componente secundaria se activa solamente cuando es necesario de la subcapa más, ¿no? Porque la subcapa más, porque en la subcapa más es donde llegan los flujos de todas las comunicaciones que hay en un cierto momento en una radiobase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El carrier aggregation, o sea, utiliza un mecanismo de activación y desactivación de esta celda, ¿no? ¿Para qué? Para mantener a la batería. No necesariamente tienes que tenerla, para decirlo de alguna manera, encendida toda la celda secundaria. La vas a activar o desactivarla en función de la necesidad. Entonces, esa es la agregación de portadora, donde hay una celda primaria que siempre va a estar conectada, porque a través de ella que se hace la recesión, y las otras se van a activar o desactivar en función de la necesidad. ¿Para qué es eso? Para controlar el gasto de la batería, porque si una batería de un teléfono o un solo componente hasta 20 MHz se gasta, si le pones 4 más, pues se va a reducir ostensiblemente. Aquí tenemos, por ejemplo, esta figura que está aquí, está la celda servidora, la primera, la VISER y 2 celdas secundarias. Indudablemente que si usted tiene esto en su teléfono, pues tiene mayores velocidades. Aquí hago algunos comentarios sobre la celda servidora, también llamada celda primaria, PICero, o portadora de componente primaria, ¿no? Es usada para la transmisión de datos y se conoce como celda servidora, ¿no? Aquí hay varias características de ella. Proporciona el control de la información y las funciones como información de movilidad, control de los recursos de radio. ¿Cuáles son los recursos de radio? Los bloques de recursos y el mantenimiento de la conexión, ¿no? Bueno, esta es la celda principal, por decirlo, ¿no? La portadora componente primaria. Después tenemos la secundaria, ¿no? Que son las que se agregan para aumentar el ancho de banda y que permite hacer una división de las funciones, ¿no? De manera que toda la información de señalización y control no sea redundante. Bueno, entonces, imagínense un teléfono con un ancho de banda de 100 MHz, ¿no? Esto tiene, y si el ancho de banda viene de diferentes bandas, eso tiene que tener una sincronización importante. Bueno, vamos a hablar de los escenarios de implementación. Los escenarios de implementación dependen de la asignación del espectro. El espectro puede ser
40 MHz, 60 MHz, 80 MHz, 100 MHz. Si se aumenta el espectro, entonces podemos cubrir o darle mejor cobertura a las zonas urbanas, a las zonas suburbanas o a las rurales. Esta cobertura va a depender también de la ubicación de las antenas. Dependiendo de cómo se coloquen las antenas, las señales van a ir hacia el sitio que nosotros consideramos que debemos cubrir. Y hay unos puntos de alto tráfico, ¿no? Hotspots, como lo llaman, que tienen mucho tráfico, vamos a suponer Chacao o Chacaíto, entonces ahí se coloca se orienta una antena de manera tal que hay una cobertura ahí. Si se apunta la antena para allá, es porque estoy orientando un CC, o sea, un ancho de banda hacia allá. Y si en esa área hay 2 CC, o sea, 40 MHz, en esa área hay una mayor velocidad. Bueno, la agregación de portadoras se utiliza ¿para qué? Para mejorar la tasa de datos para los usuarios dentro de áreas superpuestas o solapadas, como ya vamos a ver, y para mitigar la interferencia intercelular en redes heterogéneas. Bueno, vamos entonces a ver los diferentes escenarios de implementación. Vamos a ver el escenario 1. Fíjense que aquí aparece una radio base que tiene 3 sectores. En cada sector hay 2 componentes de portadora. Una de color gris, los dos son grises, pero un gris claro, un gris oscuro. Cada uno tiene 20 MHz. La condición es que FC1 es mayor que FC2. Pero observen con cuidado la figura porque están solapados. Las 12C están solapados. ¿Okay? Esto indudablemente que se está usando la misma banda de frecuencia. Ahora, ¿qué sucede? Que como las dos áreas tienen 12C1, aquí usted tiene 40 MHz, aquí tiene 40, aquí tiene 40. Entonces aquí se puede ofrecer una mayor velocidad, que es lo que queremos con la agregación de portadoras, aumentar la velocidad. ¿Okay? Entonces este es el escenario 1. Aquí otra vez desgloso con más tranquilidad la explicación del escenario 1, ¿no? Aquí hay, como digo, 2 frecuencias. La frecuencia C1, la de color más oscuro, es mayor que la de FC2. ¿Qué significa esto de que FC1 es mayor que FC2? Si están en la misma banda de frecuencia, aunque estén en banda de frecuencia, que mientras más alta la frecuencia, más pérdida tiene. Entonces su cobertura es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras las pérdidas del espacio libre son mayores mientras más alta es la frecuencia, ¿no? Entonces, indudablemente que es la frecuencia FC1, la de color oscuro, aquí, va a tener unas pérdidas mayores. Pero como están solapadas y son una frecuencia de la misma banda y son relativamente cerca, aquí no se ve claramente. Pero el objetivo de este escenario es tener una agregación de portadora en todas las áreas, porque eso permite mayores velocidades. Ahora tenemos el escenario 2. Fíjense que aquí sí puse la fórmula de las pérdidas del espacio libre. Aquí está en inglés, Free Space Loss. ¿De qué depende las pérdidas del espacio libre? De una constante, 92.4, más 20 logaritmos de la distancia, más 20 logaritmos de la frecuencia. Aquí se ve claramente que si la frecuencia, mientras más alta es la frecuencia, las pérdidas del espacio libre serán mayores. Y si FC2 es mayor que FC1, entonces FC2, que es la componente más clara, ¿no? Tiene más pérdida. Por eso es que aquí su área de cobertura es menor, porque tiene más pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Un abonado que esté aquí o aquí, va a tener 2 componentes, 2 CC, porque aquí se solapan las dos. Si el abonado está aquí, en esta área, esta tiene mayor cobertura porque la frecuencia es más baja, pero aquí solamente va a tener un componente. Bueno, esta es la idea de la agregación de portadoras de LTE avanzado. Y vuelvo otra vez con el escenario 2 y la lámina lo que explica
con lo que acabo de comentar. Aquí me olvidó comentar que aquí sí las bandas de frecuencia posiblemente sean diferentes. ¿Okay? Pero esa es la explicación de esta figura. El escenario 3 es parecido al anterior, solamente que aquí lo que yo comentaba, aquí las antenas van a ser orientadas de forma diferente. Fíjense que aquí están separadas las áreas de cobertura. Vuelvo otra vez, la misma situación. Fíjense que estas áreas que tienen un color gris claro, este es S2. Y entonces, ¿por qué más? Esta área es más pequeña, porque la frecuencia es más grande y el área de cobertura es más pequeña, ¿no? Entonces, pero están hechos de están así los círculos, por decir que estos son unos círculos, por la disposición que se le ha dado a las antenas, porque el objetivo es cubrir algunos agujeros donde la cobertura está limitada. Y de nuevo, aquí tienen otra lámina donde yo explico con más detalle lo que he comentado anteriormente, el escenario 3. Después tenemos el escenario 4. Tenemos el escenario 4. Fíjense que el escenario 4 tiene una radio base que por supuesto tiene su antena porque tiene haciendo cobertura sobre 3 sectores, pero se agregaron lo que se llaman RRH, un cabezal de control remoto por radio, ¿no? Que se llama RRH. Fíjense de que este es un nodo de baja potencia, ¿no? Comparado con este, ¿no? Ahora, ¿para qué se agrega esto? Para dar cobertura a sitios que se llaman puntos calientes. Punto caliente es donde hay mucho tráfico y se requiere una mayor cobertura. Usted puede ver claramente aquí que aquí donde están los RRH hay un aumento de velocidad porque aquí están las dos componentes, F2 y FC1, ¿no? Aquí está F2 y FC1, porque aquí están superpuestos, ¿no? Y cambio en el resto no están superpuestos, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la cabeza de control de remoto, la cabeza de control remoto por radio. Aquí lo tiene, tengo una fotografía de que es el radio remote head, o sea, la cabeza de control remoto por radio, la coloqué aquí en un círculo, ¿no? Y entonces, ¿para qué se agrega esto? Para aumentar la velocidad en sitios donde hay mucho tráfico. Aquí tienen el ejemplo, por ejemplo, aquí tienen la radio base, que tiene una cierta cobertura, y entonces la fibra óptica, a través de fibra óptica, se pone un radio remote head a una cierta distancia para aumentar la capacidad en un cierto sitio. Aquí tenemos otra vez el escenario 4, otra vez una repetición, donde yo amplío el comentario que estoy haciendo con respecto a los RRH. Los RRH, indudablemente que permiten aumentar la velocidad en los sitios donde se requiere, porque son sitios de alto tráfico. Aquí tenemos un escenario 5, pero fíjense, aquí lo que hay es una radio base. Una radio base, la radio base hacia los 3 lóbulos, hacia los 3 sectores, tiene 2 componentes de frecuencia, la misma situación, uno gris oscuro, uno gris claro. El gris claro tiene menos cobertura porque la frecuencia es más alta, pero fíjense de que se agregó un repetidor. Este repetidor que es lo que permite aumentar la cobertura en un cierto sitio, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, en zonas rurales, como dice la lámina, o también en zonas urbanas, donde realmente se requiera. Pero este no es una radio base, esto es un repetidor. Esto es un repetidor.
y de esa manera pues, se aumenta la cobertura en ciertas celdas. Entonces, donde realmente se requiere aumentar la cobertura. Ok, de esa manera he terminado la agregación de portadora y ahora voy a hablar sobre MIMO, múltiples entradas y salidas. Ya he comentado que es MIMO, es agregar más antenas con dos objetivos: mejorar la calidad de la señal y aumentar la velocidad. Entonces, si la agregación de portadora aumenta la velocidad y MIMO aumenta la velocidad, ya pueden ir sacando la cuenta de cuál es la velocidad que se puede alcanzar con el LTE avanzado. Bueno, veamos, fíjense. Por allá en el año 48, Shannon, ¿no? Presentó esta increíble fórmula, una fórmula que habla de la capacidad la capacidad de un canal. La capacidad de un canal se refiere a la velocidad, es igual al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más sobre la la relación señal-ruido. Fíjense que la capacidad depende de dos parámetros: el ancho de banda y la relación señal-ruido. Pero ¿qué es lo que significa esto? Que la velocidad está limitada por una relación señal-ruido. O sea, hay una fuente de ruido. No es posible mandar una señal sin que haya ruido. Entonces, y eso se ve claramente aquí. Aquí hay un vehículo donde se supone que hay una persona que tiene un celular, tiene una comunicación y la comunicación le está llegando por diferentes, fíjate, hay diferentes trayectorias. Y esa es la realidad. Las señales que llegan a los sitios donde tengamos nosotros nuestro teléfono en este momento llegan por diferentes sitios y eso llegan con diferentes retardos. Entonces, es posible que las señales que lleguen aquí se sumen y la calidad de la señal sea muy buena, pero se puede restar y entonces la calidad va a ser mala, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Que realmente determinar esto no es difícil, porque esto es un modelo probabilístico, determinístico, ¿no? Y solamente se puede tratar de mejorar las señales a través de programas de software, ¿no? Programas de software. Entonces, esa es la situación. Entonces, vamos a analizar esto, porque esto es la introducción a MIMO, ¿no? Fíjense, aquí tengo una figura que explica claramente qué significa MIMO. MIMO, ya le dije, múltiple input, múltiple output. Fíjense que aquí hay un transmisor, tiene dos antenas en el origen, o sea, y en el destino. Esto es MIMO 2x2. Claro, si usted tiene MIMO 2x2 en el downlink, tiene que tener MIMO 2x2 en el uplink, ¿no? Entonces, fíjense. MIMO es una tecnología que se refiere específicamente al uso de múltiples señales que viajan simultáneamente y a la misma frecuencia por un solo canal de frecuencia y que aprovecha la propagación de multicanal para incrementar la eficiencia espectral de nuestro sistema de comunicación inalámbrico. Fíjense, es una tecnología que usa múltiples señales que viajan simultáneamente. Esto es muy importante porque viajan simultáneamente y en la misma frecuencia. Estas son dos características muy importantes de MIMO. Las señales viajan simultáneamente en la misma frecuencia. Simultáneamente quiere decir que estas dos que están, las que salen de la señal que sale de esta antena y la señal que sale de esta antena salen en forma sincronizada, de manera que lleguen aquí al mismo tiempo, pero eso va a depender de la trayectoria, ¿no? Y el otro punto importante es que es la misma frecuencia, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? A través de técnicas y complejos algoritmos, ¿no? Porque esto no es sencillo definir esto. Eso es lo que decía de un software que logre recuperar esta señal. Esos son algoritmos complejos, como dice aquí, ¿no? Entonces, este es el concepto de MIMO. ¿Okay? Fíjense, aquí está otra figura donde presenta una antena en el cual está saliendo 4 haces. Acuérdense que si hay 4 haces en el downlink, tiene que haber 4 haces en el uplink, ¿no? Entonces, esta técnica es anterior a LTE, ¿no?
Lo que pasa es que con la aparición del LTE se le hicieron mejoras y hay un MIMO que se usa en LTE, que lo llaman en LTE avanzado, que se llama MIMO mejorado. ¿Okay? ¿Por qué se llama MIMO mejorado? Porque me permite más antenas. ¿Okay? Entonces, fíjense, MIMO mejorado es considerado, que es lo que estoy diciendo, como uno de los principales aspectos del LTE avanzado, ya que permitirá al sistema cumplir con los requisitos de las tasas que IMTA avanzado han sido establecidos por UITR, ¿no? Entonces, gracias al MIMO se ha podido demostrar que se puede aumentar la velocidad de forma lineal, ¿no? De forma lineal, utilizando diferentes elementos de antena en los extremos de transmisión y de recepción. ¿Okay? ¿Cómo se logra esto? A través de beamforming. ¿Qué significa beamforming? Beamforming, formación de haces. A través de la multiplicación espacial y a través de la diversidad espacial. Estos tres conceptos se unen para preparar, para realizar el mismo. Ok. Fíjense, ¿en qué se basa el mismo? Fíjense, que hay una figura donde hay una onda 1 y una onda 2. Fíjense que la onda 1 y la onda 2 tienen diferentes frecuencias y diferentes potencias. Si mediante unos algoritmos, ¿no? Unos programas, yo puedo tener una señal que tome las mejores características de cada una de ellas. Fíjense, aquí por ejemplo, esta tiene una amplitud, aquí se suma la amplitud, tienen la misma fase, entonces yo tengo una señal resultante que es más fuerte que las dos que constituyen la señal original. Bueno, eso es lo que se basa mismo. Fíjense que a la derecha hay dos señales, fíjense que tienen fase diferente, ¿no? La onda 1 es esta azul oscura, la onda 2 es la azul clara, pero la resultante es una señal de menor calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para lograr lo que tiene la figura que está a la izquierda se necesitan unos algoritmos muy particulares que permiten hacer que la señal que llega a la recepción sea de mejor calidad. En eso se basa mismo. Entonces, quiere decir que esta multitrayectoria que se presenta en las señales en telefonía móvil, que son mortales para otros tecnologías, aquí es algo positivo porque él mismo, en vez de ser un problema, la multitrayectoria la usa para mejorar la señal. Esto, por ejemplo, que está aquí, esto es una antena que está usando beamforming, o sea, formación de haces. Esta figura ya la mostré, aquí se está formando 4 haces. Podríamos decir que en cada una hay 20 MHz, ¿no? Entonces, mismo visto de otro ángulo, es una técnica para ampliar la capacidad del LTE a través de la transmisión simultánea de varias señales dentro de una antena usando la misma frecuencia, modulación e identificadores. ¿Qué es esto? Aumentar el ancho de banda, por tanto aumentar la velocidad. Esto lo podemos comparar con la figura que está abajo. Esto es lo que quiere significar que hay una autopista, pero la autopista ya colapsó, que no acepta más tráfico, entonces le pusieron un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, ¿no? Alguna persona que haya ido a Ciudad de México en los últimos años, no deja de sorprender las autopistas de 2 pisos y 3 pisos que han colocado en Ciudad de México. Estoy poniendo el ejemplo de Ciudad de México porque es una de las ciudades de mayor congestión vehicular. ¿Okay? Esto es un símbolo de el tráfico vehicular con MIMO. Entonces, fíjense, esta figura explica a mi manera de ver cómo funciona esto. Esto es una señal de un abonado, no solo. Fíjense, esto puede ser cada rectángulo de estos 2 bits aquí, 2 bits aquí, 2 bits aquí. Esto es un mismo 4x4. ¿Qué es lo que pasa? La señal se toma, fíjense, y se divide en 4 partes, ¿no? Se divide en 4 partes. Y cuando salen por cada antena, salen al mismo tiempo, porque eso es algo que comenté, tienen que salir al mismo tiempo.
de manera que en teoría lleguen al mismo tiempo al receptor. Pero la señal también hace uso de unos algoritmos. Estos transmisores tienen unos algoritmos que hacen que la señal que salga de cada antena de aquí llegue aquí. Fíjense, aquí sale y llega a las 4 antenas de recepción. La de aquí sale y llega a los cuatro antenas de recepción. ¿Qué se logra con esto? Entregar la señal más rápido, porque la señal, en vez de mandarla una continuación, los vi una continuación de los otros, lo que hicieron fue enviar en un solo viaje, en un solo momento, los vi en forma paralela. Llegan aquí más rápido. ¿Qué se logró? Aumentar la velocidad. Y con los algoritmos que tratan o logran que las señales lleguen a cada antena de recepción, pues la calidad de la señal aquí se recupera. Fíjense que a cada antena, a cada receptor llega la señal completa y después, bueno, estas señales son separadas mediante los algoritmos y se recupera la señal en la recepción. Esa es el mismo. Fíjense que aquí hay una propagación de multicamino, porque esto en la realidad es un área que hay entre las antenas de transmisión y recepción y ya pueden tener diferentes caminos. Pero bueno, gracias a los algoritmos que les he comentado, el multicamino, en vez de ser una debilidad, se transforma en una fortaleza. Recuerden que las señales viajan simultáneamente a la misma frecuencia. Bueno, el LTE avanzado ofrece MIMO de 8x8 en el downlink y de 4x4 en el uplink. ¿Qué se logra con eso? Una velocidad muy grande. Muy grande. Bueno. Fíjense, vamos a hablar un poco de la diversidad de espacios, que es de donde viene, es de donde viene este concepto. Desde tiempos inmemoriales hubo una antena de transmisión, una antena de recepción. Eso se llama SISO en inglés. Single Input, Single Output. Entonces, ¿qué pasa? De que usted tiene una antena de transmisión y una de recepción. Eso no tiene nada nuevo, eso siempre se usó. Después inventaron lo que se llama MISO, múltiple input y una simple salida, o sea, dos antenas de transmisión y una de recepción. Ahora tengo dos antenas de transmisión. Esto también existió. Ahora también existe SIMO, que es una sola antena de transmisión y una de recepción. Por supuesto, cuando tienen estas antenas así, de dos antenas, esto tiene que estar separado lambda medio, lambda cuarto, lambda medio, lambda cuarto de la longitud de onda para que se pueda generar la señal. Pero esto siempre existió. Esto no tiene nada nuevo. Aquí lo podemos repetir. Esto es SISO, una antena de transmisión, una antena de recepción. Esto no tiene nada nuevo. En la parte de abajo aparece SIMO, que es una antena de transmisión que llega la señal a dos antenas de recepción. Después aparece aquí MISO, que son dos antenas de transmisión y una de recepción. Pero abajo aparece MIMO. Fíjense, si usted ve esta figura, dice, bueno, aquí lo que tengo es diversidad de espacio en transmisión y recepción. Esto no tiene nada nuevo, ¿no? Pero sí tiene algo nuevo cuando usted la llama MIMO, porque MIMO le va a agregar unas características muy particulares. Las señales van a salir sincronizadas al mismo tiempo, con la misma frecuencia, y usan unos algoritmos muy particulares para que la señal que salga de cada antena llegue de cada antena de transmisión, llegue a la antena de recepción. Es que es mismo 2x2 porque hay dos antenas de transmisión y dos antenas de recepción. Aquí lo tienen a más detalle, fíjense. Aquí tienen las antenas de transmisión y la antena de recepción. ¿Qué hay aquí en el medio? Lo que se llama una matriz de transmisión, ¿no? Aquí hay N antenas en el transmisor y N antenas de receptor. Si fuesen 4 aquí y 4 aquí, tendríamos un mismo 4x4. Entonces, las señales, esto cómo es la realidad, las señales llegan de las varias reflexiones en los edificios, en las paredes, en las ventanas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso es una combinación de reflexiones que llegan en tiempos diferentes a los receptores. Pero gracias a los algoritmos hacen
de que se tome las mejores características de cada una de las señales y la señal que llegue va a ser una señal mejorada. Esto más o menos lo que hace el receptor RAID, el receptor tridente que se usa en WSMA y en CDMA. Entonces, esto es lo que está aquí, esta matriz de transmisión, ¿no? Aquí la vuelvo a representar, ¿no? H y J, que es cada uno de estos componentes, representa la función de transferencia compleja entre una antena de transmisión y una antena de recepción, ¿ok? Entonces, esto es el bendito MIMO, ¿no? Las señales salen sincronizadas sobre la misma frecuencia, ¿no? Y gracias a los algoritmos se recoge la señal con más fortaleza de la que salió. Fíjense, aquí tiene CISO. CISO es esta lámina es interesante porque explica realmente cómo es que el mismo funciona en el sentido siguiente, que esto es CISO, esto no tiene nada que ver con mismo, aquí lo que hay es una antena de transmisión y una antena de recepción. Fíjense, aquí está la antena de transmisión, pero la antena que tiene aquí el transmisor es una antena sectorizada. ¿Qué significa sectorizada? Que está mandando la señal a un sector. Porque tenemos antenas OVNI que manda la señal a 360 grados, que es la que se usan para la radioace macro. Hay antenas directivas que mandan la señal a un punto, pero esta no, esta la manda a un sector. Fíjense, estas señales cuando salen de aquí, que cubren este sector, bueno, chocan contra este edificio, chocan contra la tierra, ¿no? Y es posible, aquí hay un vehículo muy pequeño, vamos a suponer que aquí hay una persona que lleva un teléfono y que tiene una comunicación establecida y esta radiobase le está dando cobertura, pueden ver que cuando es CISO, que hay una sola antena de transmisión, una zona de recepción, pues aquí, como las señales chocan contra los edificios, contra la tierra, ¿no? Pueden llegar aquí o fortalecida porque tienen una fase que se suma, pero también puede llegar débil porque las fases se restan y aquí no hay mismo, para nada. Solamente esto es lo normal, ¿no? Y puede ser entonces que usted tenga una buena comunicación o una mala comunicación. ¿Qué pasa si a esto usted le agrega mismo? Bueno, ya lo acabamos de decir, aumenta la posibilidad que primero va a aumentar la velocidad y segundo la calidad de la señal que va a llegar va a ser ostensiblemente mejor. ¿Ves? El mismo genera un incremento lineal en la eficiencia espectral. Por tanto, su uso mejora el burn, reduce el burn, porque la cantidad de bits, ¿qué significa ver? Bit error radius, tasa de errores de bit, el bit va a ser reducido y ¿por qué? Porque la señal seguro que va a llegar al, al, al receptor. Aumenta la capacidad y aumenta la tasa de bit. Entonces mismo, si usted lo utiliza con la agregación de portadora, pues una fortaleza muy grande que tiene LTE avanzado. Entonces, para alcanzar la eficiencia espectral pico en el downlink de 30 bps por Hz, en el downlink y de 15 bps Hz en el UL, se introduce en el LTE avanzado, mismo 8x8 en el DL y mismo 4x4 en el UL, ¿no? Entonces, esto puede ser hecho a través de un sitio simple, de una sola estación base, ¿okay? O de diferentes estaciones base. Eso es algo que tiene que definir la operadora cómo hacerlo, ¿no? Ahora, 8x8 requiere de antenas particulares, 4x4 también, ¿no? Y de teléfonos que lo permitan, ¿okay? Porque no todos los teléfonos lo permiten. Y precisamente de eso es lo que tengo en esta lámina. Aquí tengo la categoría de UE que soportan mismo. Los teléfonos vienen por categoría 1, 2, 3, 4, 5. En esta primera, este cuadro es para los flujos de las velocidades de LTE básico, que el ancho de banda máximo era 20 MHz. Entonces, si usted tiene en la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3, la categoría 4 y la categoría 5, usted puede tener en el downlink, si tiene
puede tener 10 Mbps, ¿no? En el downlink, si tiene la categoría 1, tiene 10 Mbps en el downlink y 5 en el UL. Y así va aumentando hasta llegar a esta velocidad que está aquí. Todos estos teléfonos, la categoría 1 a 5, permiten 20 MHz y permiten en el downlink y en el uplink estas modulaciones. Para obtener una mayor velocidad en el LTE avanzado, usted necesita tener 20 MHz y 74 QAM, ¿no? Y en esta categoría del 1 a 5, los que soportan MIMO 2x2 es la categoría 2, 1, la categoría 2, la categoría 3, la categoría 4 y la categoría 5. Soportan MIMO 2x2. Pero fíjense que el único que soporta MIMO 4x4 es el 5. Entonces, indudablemente que son las operadoras, dependiendo de lo que yo estén ofreciendo, los que deben poner en el mercado el teléfono que tenga la velocidad, que pueda manejar las velocidades que a ellos les interesan, y esos son los teléfonos que se venden. Cuando aparece el LTE avanzado, aparece en la categoría 6 y 7 y la categoría 8. La categoría 6 y 7, que son MIMO 2x2 y 4x4, permiten llegar la velocidad hasta 300 Mbps. Y si cuando tenga 8x8, llegará a 3 Gbps. Entonces, estas son las categorías de los teléfonos. ¿Quién son los que han instalado los sistemas de telecomunicaciones móviles? 3 operadoras. ¿Okay? Las operadoras serán las interesadas en que los teléfonos que se vendan en el mercado tengan las velocidades que ofrece su sistema. ¿Okay? Aquí finalmente, para terminar, aparecen la velocidad en el downlink y el UL de LTE usando MIMO. Fíjate, este es un ejemplo. Aquí tengo yo la tasa de LTE, la tasa de datos en el downlink y la tasa de datos en el uplink. Fíjense lo que sucede. Vean, en la ordenada está la tasa de datos en Mbps y en la abscisa está, fíjense aquí dice, los rectángulos de color azul son cuando se está usando CISO, una antena de transmisión, una antena de recepción. Y el rectángulo de color rojo es MIMO 2x2. Fíjense, cuando se usa 1.4 MHz y se usa CISO, tiene una velocidad de 4.4. Si tiene una velocidad de 1.4 y usas MIMO, aumenta al doble. Así sigue. Si tienes con 20 MHz, vamos a hacer el último, y tiene CISO, tiene una velocidad de 75.4. Pero si le colocas MIMO, entonces la velocidad aumenta a 118.6, si no estoy leyendo mal. ¿Okay? Esto en el downlink. El mismo análisis se hace para el UE. Lo que pasa es que aquí la comparación se hace con los diferentes tipos de modulación que se utilizan. Porque ¿qué es lo que quiere comparar la figura? Las velocidades las velocidades que tiene cada ancho de banda en 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20, ¿no? Solamente con las modulaciones, y aquí las velocidades cuando le agrega este mismo. Y bueno, esta ha sido la presentación de la agregación de portadora y de MIMO. Las preguntas son bienvenidas a través de la plataforma o durante la videoconferencia semanal.